esta semana hay momentos en que yo me vuelvo como reflexivo. Entonces me da por pensar. Y cuando me pongo a pensar, me pongo a analizar una cantidad de elementos, como por ejemplo la velocidad con que este año ha pasado. ¿No lo ha notado? ¿O solamente a mí me dio la depresión de fin de año? ¿Qué? Es que mire qué hace que estábamos analizando el principio de año y hoy estamos a 8 domingos. ¿Cuántos domingos? 8 domingos de terminar este año. Entonces yo me pongo a mirar en mi mente esa hoja de propósitos que llené a finales del año 2016 y que quería desarrollar durante todo este año 2017. Muchos de esos propósitos se han quedado en el camino. Ahí, cuando me pongo a reflexionar sobre eso, me pregunto, ¿será que es falta de tiempo? Porque si yo, por ejemplo, le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿tus proyectos los has podido realizar? Y tú dices, no, unos se me quedaron. ¿Y por qué? Es que no me quedó tiempo. Es que no me alcanzó el tiempo. Y yo decía, no, espérate un momento. Entonces empecé a contar los segundos de los minutos de las horas de los días, y me di cuenta que eran los mismos. Los mismos 60 segundos, los mismos 60 minutos, y tenemos las mismas 24 horas por día. O a alguien le quitaron una ya más. No, todos tenemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces no es un problema de tiempo. O será más bien, pensaba, si no es un problema de tiempo, la situación es que perdí la pasión por desarrollar aquellos propósitos que escribí. Los escribo apasionados a final de año y yo digo, Señor, el año 2017 es el año del servicio para mí en la iglesia. Y arranco pensando en ese proyecto, pero cuando empiezo a perderle pasión a ese propósito, nos empezamos a olvidar de él. No es un problema de tiempo, es un problema de pasión. Mira, a final del año 2016, yo estoy seguro que algo nos apasionaba a ti y a mí. Pero hoy, a puertas de finalizar el 2017, ¿qué es lo que me apasiona? ¿Cuál ha sido ese cambio? ¿Cuál ha sido ese cambio de 2016, de lo que me apasionaba, a lo que ha sucedido en estos 10 meses que han pasado, que ha cambiado mi pasión? Mi pasión por mi trabajo, mi pasión por el estudio, mi pasión por el servicio, mi pasión por crecer espiritualmente. ¿Cómo ha cambiado esa pasión? La verdad, yo me pregunto si usted sigue tan apasionado por ser discípulo de Jesús como el año pasado, o debido a la situación que ha vivido, a los cambios emocionales, a los cambios económicos, usted se ha convertido en seguidor de Jesús. Recuerde que no es lo mismo ser un seguidor de Jesús que ser discípulo de Jesús. Hoy voy a decirle algo, y quiero decírselo desde lo más profundo de mi corazón. Mi hermano, absolutamente nada, y yo quiero que usted me escuche bien, nada, absolutamente nada es más importante que tu intimidad con el Señor. Hermano, voy a decirle algo. Muchos tienen pasión por predicar aquí, y yo estoy dispuesto a que predique, pero ni siquiera la predicación, ni siquiera pastorear o ministrar, absolutamente nada es más importante que tu intimidad con Dios. Mi amado, el pecado en esa misma esencia es un asalto a esa intimidad, a esa comunión. La meta del pecado es robarte la única cosa sin la cual no puedes vivir, la comunión íntima con Dios. Alguien decía, es más fácil dejar de respirar que dejar de tener intimidad con Dios.
como creyente, tú como cristiano en Cristo Jesús, convertido, nacido de nuevo, no convertido porque pasaste de las sillas de madera a sillas plásticas, no convertido porque dejaste de ver un hombre con una sotana y un clerical y con una túnica a ver un hombre de vestido, de traje. Eso no es convertirte. La conversión no es el cambio de lugar. La conversión es el cambio de pensamiento que arranca desde lo profundo de tu corazón y se exhibe en tu caminar diario. El pecado busca separarte de tu Salvador. Mi amado, la pérdida de pasión me lleva a alejarme de Dios. No permitas que tenga éxito a causa de esa visión. Mira, Dios me ha dado una visión y Dios, esa visión empezó a trabajar en mí desde el año de 1997, cuando me dio el llamado a estar en el servicio ministerial. Y esa visión ha ido trabajando en mí a lo largo de los años. Y hoy sigue esa visión. Y esa visión no la he negociado con nadie, ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mis amigos. Y eso me ha llevado a perder amigos. Pero aún así, con esa pérdida de amigos que dicen ser amigos, he sido bendecido por el Señor. Tú puedes perder tus posesiones, puedes perder tu trabajo, puedes perder tu casa porque has dejado de cesar los pagos en el banco, puedes perderlo todo y aún así seguir siendo rico. Puedes perder tu salud y puedes seguir siendo fructífero. Pero escúchame bien, pero si pierdes tu intimidad con el Señor Jesús, si comprometes esa comunión con Él, entonces todos esos amigos, todas las posesiones, la fuerza física no podrá comprarte un segundo de gozo o de verdadera satisfacción. Y mucho menos podrán comprarte la eternidad con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo tendríamos que vivir? ¿Cuál debería ser nuestra meta más alta? ¿Cuál debería ser mi mayor prioridad en la vida? Y la respuesta es simple, la respuesta es sencilla. Tú debes perseguir intimidad con el Señor. Hermano, mire, yo voy a decirle algo y se lo voy a decir en el nombre del Señor Jesucristo. Tú quieres ser bendecido, tú no tienes que buscar las bendiciones. Porque cuando tú buscas intimidad con Dios, cuando tú buscas tener intimidad con el Señor Jesucristo, las bendiciones te atropellarán, las bendiciones te perseguirán. Tú no puedes perseguir las bendiciones sin primero haber buscado al que bendice. Conocerlo y caminar con Él debería ser la meta más alta de nuestra vida, nuestra prioridad más importante, nuestra prioridad número uno. Hermanos, empezamos a perder la pasión con Dios cuando Él deja de ser mi prioridad, cuando Él deja de ser mi pasión, cuando Él deja de ser la razón de ser del año siguiente, cuando los afanes del mundo me distraen, me seducen, cuando cualquier cosa es más importante que estar a sus pies. Hermano, yo quiero decirle que yo he pasado esos momentos en que no he orado al Señor y salgo porque tengo una cita de consejería o porque tengo una cita médica o porque tengo mucho trabajo aquí en la iglesia y no hago, se me olvida el devocional o se me olvida o no lo hago. No oro, ni siquiera le doy gracias a Dios y ese es el peor día de mi vida. Eso es lo peor que me pueda suceder. Cuando yo pierdo ese momento de gozo, de alegría, de fuego y de pasión por Dios, es cuando todas las cosas están propensas a que sucedan. Voy a invitarte para que abras tu Biblia en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan en el capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. ¿Todos lo tienen ya? Ya la tenemos todos. Como mañana es festivo, voy a pedirle que se coloque de pie.
Y vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 4, desde el verso 15, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Señor, bendice tu palabra y que hoy todos nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a ti. Háblanos, Señor, háblanos. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón. Que tu palabra hoy sea vida en mi vida, que sea más cortante que toda espada de dos filos, que discierna la mente y el corazón, para que nosotros, Señor, podamos ser más como tú y menos como nosotros. Amén y amén. Mis amados, si tú revisas, tome su lugar por favor, mientras usted revisa y vuelve y lee el texto, esos versículos nos están diciendo que cuando dependemos y creemos en el amor de Dios, tenemos una unidad o comunión con Él. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ese amor o esa pasión por Él deja de existir? Deja de existir o simplemente nunca existió. Iglesia, de la manera como dice el texto que acabamos de leer, Dios no creó el amor. Dios no desarrolló el amor. Ahí no dice eso. Juan está diciendo, y ¿sabe por qué le creo a Juan? ¿Sabe por qué le creo al apóstol Juan? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Pregúntame. No, pero con respeto. No, eso es con dulzura. Porque Juan era el discípulo amado de Jesús. Porque el único que recostó su cabeza en el regazo de Jesús fue Juan. Y si Juan dice que Dios es amor, no es porque Él lo haya desarrollado, sino porque Dios es el amor mismo. Si permanecemos en su amor y si estamos con Él, Dios permanecerá en nosotros. Él permanecerá con ustedes. Él permanecerá en mí. Él permanecerá en ti. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué nos ha pasado? Que la pasión por Dios, que ese primer amor por Dios se va perdiendo cada día más. Lentamente nos damos cuenta que hemos modificado nuestra zona de confort, que hemos cambiado nuestra parte de equilibrio entre las cosas, lo que llaman el statu quo. Ha modificado, se ha cambiado. Ya no somos iguales, hemos perdido pasión. Cada vez las iglesias que predicamos a Cristo desde la perspectiva de las buenas nuevas del evangelio son como ustedes las ven en esta iglesia: más sillas vacías que colores de ropa. ¿Sabe por qué? Porque empezamos a buscar lo que compartía ahora 8 días, la inmediatez, lo que sea rápido. Vamos a buscar ese lugar donde nos hablen rapidito lo que yo quiero oír, no lo que necesite oír. Cada día las iglesias donde se proclama verdaderamente a Cristo son más los espacios vacíos que los llenos. Se ha cambiado, se ha modificado. Poco a poco hemos cambiado nuestra vida y nuestras preferencias. Hemos cambiado y nos damos cuenta que esa pasión por Dios poco a poco va disminuyendo, si no es que va desapareciendo. En tu mente te acuerdas como si estuvieras viéndote en un video del ayer y tratas de repetir esas imágenes preciosas cuando le entregaste tu vida a Jesús, cuando estabas rendido y humillado o humillada a los pies del Señor Jesús. Fuiste a pedirle perdón y clamabas y gemías el Salmo 51 y decías: Señor, yo aprendí el Salmo 51, no el 23 o el 91, pero el 51, cuando dice: Señor, porque tú no quieres sacrificios, que yo lo daría. Tú lo que quieres es un corazón contrito. A un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Y tú llorabas y te quebrantabas
de lo profundo de tu ser cuando leías ese texto, o cuando cogías segunda Crónicas 7:14 y le decías: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus pecados y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y ustedes sentían que mariposas le salían de lo profundo de las entrañas, porque usted estaba viviendo ese primer amor. Entonces el Señor Jesús, al verte humillado, rostro en tierra, Él te levanta, te toma de su mano, te abraza, y como dice el profeta Isaías en el capítulo 1, Él te lavó y te limpió de toda tu maldad, de todo tu pecado, de toda tu iniquidad. Te limpió de todos tus errores, de todas tus fallas. Te salvó de la muerte y la condenación eterna. Él te dio la calma, te devolvió la paz, te devolvió la esperanza, una nueva vida. Te dio una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Literalmente fue un momento especial, literalmente fue un encuentro personal con el Señor Jesús. Fue un amanecer, un nuevo amanecer en Cristo Jesús, en tu vida, en la vida de tu familia. Hermanos, desde ese momento tu vida empezó a cambiar. A partir de ese momento fue tu segundo nacimiento y todas las cosas empezaron a cambiar y a fluir un poco más. Qué recuerdos tan hermosos. Qué delicia cuando tú le dices: Señor, si de verdad tú existes y tu palabra es verdad, cambia mi vida, restáurame, haz lo que quieras en mí. Y Dios empieza a cumplir su palabra y tú empiezas a perder tu pasión por Él. Es algo tan complejo, mis amados, que cuando Dios empieza a hacer su obra en ti, a cambiarte, a darte todo eso que Él anhela que tú tengas, tú empiezas a perder fuego y pasión por Cristo. Hermano, en ese nuevo nacimiento tú experimentaste el amor de Dios en tu vida. Y esa pasión, ese enamoramiento por Dios. Amabas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero al pasar de los años, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esa pasión por Dios se fue extinguiendo. Nos hemos acomodado, nos hemos metido en un concepto de acomodación espiritual, que creemos que ya todo nos lo deben de justicia y que es Dios el que tiene que venir a humillarse ante mí y no yo Él ante Él. Hermanos, es muy duro cuando la pasión por Dios se va. La indiferencia se hace dueña y se hace normal en nuestras vidas. Te da lo mismo si te arrodillas o no te arrodillas para orar. Poco a poco tu vida y tu hogar se van derrumbando. Y ni siquiera te das cuenta de cómo está afectando tu falta de intimidad con Dios, tu trabajo, las relaciones interpersonales con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, en la universidad. Ahora ya no te domina la pasión por Cristo, ahora te domina la insensibilidad. Aunque en el fondo de tu corazón sabes que estás mal y que debes despertar. Ahora ya no dependes del Señor. Ahora ya no le dices: Señor, esperaré en ti confiadamente. Ahora ya no dependes de Él como lo hacías antes, porque antes no tenías trabajo. Yo he experimentado en mi vida pastoral, en todos estos 17 años de ministerio pastoral, de cantidad de personas que han pasado por mi oficina en donde hemos estado a decirme: pastor, ore por mí para que el Señor me dé un trabajo. Y oro por esa persona para que le dé un trabajo, y es como echarlo de la iglesia y no con lo que sigue. Entonces perdemos la pasión porque ya tenemos un trabajo muy bueno. Entonces ya no necesito al bombero, ya no necesito al Dios, a ese mago, ¿cómo es que se llama? Merlín.
Ya no necesito a ese bombero para que apague el incendio o a Merlín para que haga un acto de magia y me dé un trabajo excelente. Ya no lo necesito. Mientras estoy en la universidad, entonces yo vengo a la iglesia. Dios me dio un privilegio muy grande hace muchos años de pertenecer a un movimiento juvenil. Ese movimiento era de Campus Crusade for Christ International, que era BPJ, Vida para la Juventud, y BPU, que era Vida para la Universidad. Íbamos un grupo de estudiantes o que estábamos terminando carrera a evangelizar, a hacer grupos de estudio bíblico en las universidades, y los jóvenes se apasionaban, iban a las reuniones juveniles con nosotros. Los sábados teníamos un culto lleno de jóvenes, teníamos buena música, no la música con humo ni con nada de esas cosas que están haciendo ahora, pero teníamos tiempos de adoración. Y siempre mi mentor, José Iván, me decía: bueno, César, ¿qué crees tú que va a pasar con el 90% de todos esos jóvenes que vienen a este lugar de la universidad? ¿Qué crees tú que va a pasar? Hermanos, después de que ese estudiante termina la carrera, si ese estudiante no permanece en su pasión por Cristo, termina la carrera y se olvida de Dios. ¿Sabes por qué? Porque siempre que uno termina la carrera se cree el más y cree que todo lo puede hacer sin Dios. Teníamos esa falsa creencia que cada estudiante que terminaba su carrera en la universidad, el mundo le salía de ver y tenía el mundo que arrodillarse a él. Y no se da cuenta que terminar la carrera le daba simplemente llenar la hoja de vida para empezar como mensajero en un banco. Pero como somos profesionales, como ya nos entregaron un cartón y una tarjetica así de grande, que es la tarjeta profesional, entonces ya no necesitamos a Dios. Nos olvidamos de esas promesas que le hicimos a Dios. Señor, si yo termino la carrera, te voy a servir. Señor, si yo termino la carrera, me voy para el Estrecho de Gibraltar a evangelizar, o voy a la Ventana 1040. Señor, si termino la carrera, yo voy a acompañar el ministerio juvenil de mi iglesia. Termina, le entregan el cartón y me olvido. Hoy por hoy, ser cristiano es supremamente fácil. Es demasiado, claro que es muy fácil. ¿Sabes por qué? Porque es que ser cristiano es moda. Ya usted ve en los actores de televisión. Anoche, por ejemplo, yo veía un tipo que estaba echando cuentos en Sábados Felices y echaba cuentos de doble sentido. Y yo decía, como un hombre convierte al Señor Jesucristo, se levanta y dice: dele un aplauso a papá Dios, no sé, dele un aplauso a papá Dios, y comienza a hacer chistes de doble sentido. Es muy fácil ser cristiano. Para muchos es muy fácil hoy pararse frente a un televisor y decir: yo recibí a Cristo en mi corazón, Cristo es el Señor de mi vida. Como veo, por ejemplo, cantantes y se dejan ver. Me llama mucho la atención un cantante que no voy a decir su nombre porque después me demandan, llega y saben que es cristiano porque él da testimonio. Hay un testimonio larguísimo en YouTube de esa persona, y siempre que lo enfoca a la cámara le está mirando el trasero a la presentadora de televisión. Entonces yo me pongo a pensar: ¿qué es esto de ser cristiano? Se ha convertido en algo supremamente fácil, Alvarito. Ya ser cristiano es muy fácil. ¿Sabes por qué? Porque es que usted quiere elegir qué cruz va a llevar. Usted quiere interpretar el texto de la Biblia cuando dice: porque mi yugo es liviano. Porque creemos que el ministerio, creemos que la vida cristiana es una cruz supremamente liviana. Esto es, o si no, no la llevo. Hermano, yo sirvo en la iglesia siempre y cuando la agenda se ajusta a mí. Hermano, ¿cuántas veces nosotros le decimos: hermano, tenemos un servicio de adoración? Pastor, ¿a qué hora es? A las 7, y no puede ser a las 9 de la noche. Hermano, te invitamos como ujier el domingo. ¿En qué culto? El primero, y no puede ser en el segundo. Siempre buscamos que la agenda de la iglesia se ajuste a mí. Es la iglesia la que tiene que arrodillarse ante el cristiano. Mire, voy a decirle algo. Hay muchos elementos
Hay muchos elementos. Cuando nosotros tenemos ese pensamiento y creemos que es la iglesia la que me debe a mí, el pensamiento que los cristianos tenemos, que la iglesia es la que me tiene que dar a mí, yo no tengo que darle a la iglesia, es un concepto errado. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque cuando usted viene los domingos a una iglesia, usted no viene a recibir, usted viene a dar. Usted viene a dar de su tiempo, a dar de su amor, a dar de su cuidado, a dar de lo que Dios le ha prosperado a usted durante el tiempo, durante la semana. Cuando usted viene a la iglesia, quítese el pensamiento que usted viene a recibir. Usted no viene a la iglesia a recibir, usted viene a la iglesia a dar. ¿Qué fue lo que dije? ¿Cómo lo dije? No. Correcto. Hermanos, mire, si nosotros no cambiamos eso, entonces los elementos que le voy a enumerar, hay algunos elementos que le voy a enumerar que me llevan a destruir la pasión y el anhelo y el deseo de servir a Cristo Jesús. Número uno, mire, oye, este es uno muy bueno, el engaño. Mira, el primer objetivo de Satanás es destruir tu pasión, porque sin ella no se puede servir a Dios. Y voy a decirte algo para que nunca se le olvide. No vaya a pensar que usted es importante para Satanás, porque él siempre busca destruirlo. No, cuando usted toma una decisión por Cristo, cuando usted dice: Señor, tú eres mi único Señor y suficiente Salvador, Satanás se le queman los oídos. Pero él sigue insistiendo en usted. Él ya no va a tomar su corazón, porque él ya no puede poseer su corazón. Alguien que me diga lo que dije a diferente de ti. ¿Qué dije? ¿Dónde está el que me dijo eso? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo dije? ¿Cómo lo dije, Alvarito? Ya no puede tener tu corazón. Poseerlo. Satanás no puede poseer tu corazón. Mira, créame de verdad, se lo digo. Créame, y no se lo digo como académico, se lo digo como pastor. Satanás no puede poseer su corazón. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón, porque el Espíritu Santo selló su corazón con él. El Espíritu Santo vive y mora en su corazón, por eso no lo puede poseer. El único corazón que Satanás posee es del impío que no tiene a Cristo. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, Satanás no lo va a poseer. Pero como no lo puede poseer, como no puede conocer su mente, porque él no lee su mente, entonces lo que Satanás va a buscar hacer es que usted, cuando se le baje la pasión, manosee el nombre de Dios. Satanás lo que quiere es que a través de usted el nombre de Dios sea manoseado. El infierno está lleno de perdidos. Uno más, uno menos, no le interesa a él, pero sí le interesa que los demás sepan que Dios no es el Dios que creen por su testimonio, por su caminar. Él lo que quiere es que usted manosee a Dios con su testimonio. Entonces, mira, el Evangelio de Juan en el capítulo 8 dice que Satanás es un seductor, que Satanás es el padre de mentira. Si usted lo quiere buscar, el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 44, Satanás es el padre de mentira. Así que el engaño es la principal arma de destrucción de Satanás, ya que el engaño es la mentira disfrazada de verdad. El engaño es la mentira disfrazada de verdad. El miedo también te hace pasar, te hace bajar y perder la pasión. Usted se acuerda de la parábola de los talentos, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, cuando los tres le dieron 10, 5 y 2 talentos. El tercer hombre, el de los 2 talentos, ¿qué fue lo que hizo? Los escondió. ¿Por qué? Porque le dio
miedo. Entonces, a causa de eso le fue quitado todo su talento y fue dado a otros. Muchas veces el Dios Espíritu Santo derrama dones a las personas, pero al ejercerlos les da pánico, les da miedo, ya sea por perturbaciones, por problemas, etcétera. Esto destruye la pasión. ¿Sabes por qué? Porque no estás trabajando en el ministerio que Dios te ha dado. En mi clase de hermenéutica, alguien me decía, alguien muy linda, ella muy hermosa, muy de la casa, me decía: pastor, yo no tengo el don para predicar. Y yo le dije: ¿y cómo tú vas a saber si tienes el don para predicar si no has predicado? Predica primero y luego te vas a dar cuenta si tienes el don o no tienes el don. Predica a Cristo, predica la palabra de Dios y te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer. Tú no puedes saber si Dios te ha dado un don si no lo utilizas. Alguien también me dijo una vez, así como cuando se arriban a uno y le dicen: pastor, yo cada vez que voy a visitar a alguien a la iglesia, al hospital, al otro día se muere. Y yo lo tomé como chiste. Y ese día fue a orar por alguien y se murió ese día. ¿Cómo va a saber ella si tiene el don para matar las personas o no? Hermanos, ¿cómo sé yo si tengo el don de sanidad si no oro por sanidad? ¿Cómo sé yo si tengo el don de discernimiento de espíritu si no soy sensible a lo que Dios quiere decirme? Los dones hay que ponerlos. La pasión que Dios me da, a veces por el mismo miedo nos olvidamos de ejecutarlos y perdemos el gozo y la alegría de poder ejercer un ministerio. La rutina, ese es el peor enemigo aún de las relaciones matrimoniales. La rutina también destruye la pasión, porque cuando esto empieza a invadir, cuando la monotonía, el mover de los días, el mismo bus, el mismo Transmilenio, la misma carretera, todo empieza a empujar tu pasión hacia afuera. La rutina empuja la pasión hacia afuera. Se acaba y empieza a ver todo por obligación, no por pasión. Hermano, el ministerio, el servicio y la vida cristiana no es una obligación, es pasión, es fuego consumidor en su corazón. Por eso nunca la vida cristiana puede ser monótona o rutinaria. Hermano, usted quiere saber si su corazón está apartado o se está apartando. Voy a describirle algunos síntomas de un corazón apartado de Dios. Número 1, ¿cómo está su devoción por Jesús? ¿Ha decrecido su devoción personal por Jesús? Tal vez su deseo de pasar a tiempo a solas con el Señor ha desvanecido día a día. Y tal vez la adoración y la oración y el hambre y la pasión por la palabra se están yendo. Ya usted ha cambiado esa sed, esa hambre que tiene de Jesús por una bandeja paisa, por un buen chocolatico. Cambiaste la sed de beber agua de vida por tomarte una taza de chocolate Lucker. Dejaste de comer la palabra, de devorar la palabra de Dios por sentarte a comerte un pernil de cerdo. Has perdido la pasión porque has cambiado las cosas espirituales por las cosas vagas de este mundo. Hermano, todo comienza cuando dejo de orar. Todo comienza cuando me aparto de la oración. Recuerde cuando el Señor Jesucristo era todo para usted. Apenas podías esperar para pasar tiempo con Él, alabándolo, glorificándolo. Hermano, yo me acuerdo que muchas veces cuando la persona llega nueva al evangelio, lo primero que hace es preguntar: ¿cuándo son los cultos de oración? ¿Dónde hay oración? ¿Cuándo son los grupos de vida? Y eran los primeros en llegar. Hermano, hay un ayuno. Ay, yo me apunto. Eran los primeros en llegar.
usted devoraba la palabra. No teníamos que esforzarnos tanto como lo tenemos que hacer hoy para invitarle, para que usted lea la Biblia una vez al año siquiera. Este año, no sé cuántos están siguiéndome, pero en este momento, ayer terminé el libro de Jeremías. Y creo que después de Jeremías, ¿qué libro sigue? ¿Alguien quiere decirme después de Jeremías qué libro sigue? ¿Cuánta lucha hay para que usted lea la Biblia una vez al año? Hermano, leer la Biblia una vez al año le da 3 capítulos diarios que le demoran 10 minutos. Yo leo 10 o escucho 10 capítulos diarios y eso te bota 35, 40 minutos. Y puedes leer la Biblia 2 veces al día. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces? Porque se perdió la pasión, porque se perdió el fuego por comer la palabra de vida. Mi amado, tú podías identificarte con los sufrientes del apóstol Pablo, con los sufrientes de la Biblia, o lo que el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 3 verso 8. Y ciertamente, escucha, esto es espectacular lo que dice el apóstol Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué sucedió? ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? ¿Qué ha cambiado en nuestra pasión del 2016 al 2017? ¿Qué ha pasado? ¿Realmente ama usted a Jesús hoy como lo amaba cuando lo recibió? ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús sigue amándote igual que cuando tú le recibiste. Él sigue amándote como cuando eligió ir a la cruz por ti. Él sigue amándote como cuando recibió 39 latigazos por ti. Él no ha dejado de amarte. ¿Tú por qué lo has dejado de amar? Porque has perdido el fuego por la pasión de la iglesia de servir y de llevar el mensaje de salvación a toda criatura, a todo pueblo y nación. Número 2, su satisfacción personal en el Señor Dios Todopoderoso ha disminuido. Siente la necesidad de otras cosas aparte de Dios para sentirse completo. Yo recuerdo que cuando nosotros queríamos desafiar una persona pensante, le decíamos: usted tiene todo, pero yo sé que en su corazón hay un vacío, hay una necesidad. Y esa persona decía: sí, hay una necesidad. ¿Cuál cree usted que es? Y yo le decía, o le decíamos los grupos, le decíamos: la necesidad de tener paz. Paz que nadie le puede dar sino el Señor Jesucristo. Paz de llenar su corazón con la presencia de Dios en su vida. Hoy todo eso ha cambiado, porque ya no buscamos más estar detrás de la cruz. Hoy queremos estar adelante de la cruz. Hoy no queremos ser protagonistas, sino hacer protagonismo en todo. Hoy queremos estar adelante en todo y estar listos para la foto. Pero resulta que antes estar detrás de la cruz era el privilegio más grande. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está detrás de la cruz, el que se ve es al Señor Jesucristo a través de usted. Mi amado, la perdiste. Estás delante de la cruz en la búsqueda de protagonismo. La palabra de Dios dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Número 3, ha decrecido su pasión por servir, o simplemente siente que usted no necesita servir para mostrar que es un verdadero creyente. Esto se reflejará en una disminución de su carga por los perdidos. Hermanos, dentro de mi oración a Dios todos los días de mi vida, desde hace un tiempo empecé a orarle al Señor: Señor, pon miedo en mi corazón para no atravesármele a nadie en la carretera cuando voy manejando. Y otra oración que le hago al Señor: no permitas que por estar metido en estas 4 paredes yo me olvide del que está sin ti
en el mundo. Billy Graham todavía sigue diciendo en su oración: Señor, no me tumbes a este lecho hasta que yo no haya evangelizado el último que tú quieres que yo alcance. Y todavía sigue en los momentos que él tiene predicando la palabra, enseñando la palabra de Dios. Qué privilegio un santo como ese, que no ha perdido el fuego y la pasión por los perdidos, por los que están en el mundo sin Cristo. Hermano, cuando usted tiene que hablar de Cristo, usted se siente incómodo y comienza a sentir vergüenza del Señor Jesucristo y de sus enseñanzas. Yo quiero preguntarle: ¿con qué frecuencia usted comparte lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Con qué frecuencia usted le habla a una persona de cómo Dios transformó su vida, de cómo era ayer a cómo es hoy? Usted solía ser una casa incendiada. Usted buscaba cualquier oportunidad para hablar de Jesús, para testificar. Eso era algo que sucedía naturalmente. Pero ahora, con este trasegar, con los afanes diarios, usted evita el tema. Se convirtió en agente secreto. Usted ya la Biblia no la lleva en la mano orgulloso, sino que la lleva dentro de una bolsa del éxito que ya vale 20 pesos. Ya dejó de preocuparse. Dejó de preocuparse por aquellos por los que Jesús murió. ¿Cómo está usted espiritualmente? ¿Está insensible o hay fuego en su corazón? Número 4, sus estándares de santidad han decrecido. Usted es de lo que piensa que puede pecar libremente sin sentir ningún tipo de aflicción, ni carga, ni dolor. Se ha engañado a usted mismo dándose licencia para pecar en el nombre de la libertad. Ha despreciado la preciosa cercanía que una vez disfrutó con Jesús, llamándola legalismo. Hermano, es tiempo de regresar a su presencia. Es tiempo de regresar con toda su disciplina y devoción que demanda, mientras los brazos de Dios estén abiertos, como dice la palabra de Dios, mientras puedas encontrarlo. Porque donde hay abundante arrepentimiento, también hay abundante gracia. Número 5, está decayendo su autoridad espiritual y esa victoria personal en su vida del día a día. Tal vez está experimentando una falta de victoria sobre la carne y cae en viejos hábitos y lujuria. Y muchas veces es incapaz de resistir la seducción de Satanás o de ayudar a aquellos a quienes usted les ministra. Iglesia, recuerde que usted puede engañar a otros, pero usted no puede engañar a la carne. Usted no puede engañar a Satanás. Alguien preguntaba con cierta frecuencia: ¿usted tiene su nombre escrito en el cielo o en el infierno? ¿Va usted de victoria en victoria o se encuentra cada día más enmarañado en sus delitos y pecados? El apóstol Pedro enseñó en la segunda carta de Pedro que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si a ti te vence el pecado, eres esclavo del pecado. Si a ti te vence la seducción de Satanás, eres esclavo de Satanás, no de Dios. Debes preguntarte: ¿es Jesús verdaderamente el único Señor y suficiente Salvador en mi vida? ¿O es el pecado quien lo domina? Mi amado, usted tiene que preguntarse hoy: ¿usted es más que vencedor en Cristo Jesús o es un vencido por la tentación de Satanás? ¿El Señor Jesucristo es su Señor o usted es controlado por la lengua, por la murmuración, por la crítica, por el juicio a priori, por su estómago, por la lujuria sexual, por su temperamento, por su avaricia, por su amargura, por su rabia ante la sociedad?
¿Qué lo gobierna? ¿Quién lo gobierna a usted? Hubo un tiempo cuando usted conoció a Cristo que su vida cambió, que usted perseguía a Satanás como el apóstol Pablo. Ahora usted tiembla ante su sombra. Una vez usted echaba el temor afuera, porque la palabra de Dios dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Pero ahora usted está paralizada por la ansiedad y por el pánico. Hubo un tiempo en el que usted perdonaba desde lo profundo de su corazón y era un acto instantáneo, pero hoy usted está aferrado a su rencor, está aferrado a la rabia, a la falta de perdón. Mi amado, si eso es así, si es alguno de esos 5, no los 5, uno de 5, con uno de 5 de los que le dije está dándose en su vida, su corazón se está apartando. Sabiendo esto, es necesario conocer qué es lo que enciende esa pasión por Dios. Y esa pasión para volverse a entender es que usted vuelva a saber, que usted pueda volver a entender de dónde es que viene la salvación, de recordar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y la razón por la cual lo hizo. Hermano, como cristiano, tú debes entender 2 palabras que le voy a dar para que usted medite en ella. En su vida usted debe tener un propósito. Y si tiene un propósito, usted tiene que vivir un proceso. Mi amado, si usted tiene un propósito en su vida, encenderá su pasión por Dios para poder entender ese propósito. Hermano, para poder encontrar ese propósito, usted debe ir en intimidad y preguntarle a Dios por ese propósito. Porque qué mejor que preguntarle al inventor sobre su invención que a otra persona. Eso significa que al buscarlo, dejas de enfocarte en ti mismo y empiezas a reenfocarte en el Dios, tu creador. Hermano, tener una completa pasión por Dios significa que estás dispuesto a servir al Señor Jesús sin importar cuál es tu situación, cuál es la circunstancia o las consecuencias que vas a tener. Es tener esa pasión por servir a Dios, por desarrollar el ministerio que Dios le ha dado. Hermano, propósito sin proceso es un engaño en su vida. El propósito de todo cristiano es obedecer a Dios. El proceso es servir a Dios en todo lo que Él te ha mandado. Nuestra iglesia tiene una visión y la visión es bien clara. Voy a pedirle que usted la lea conmigo. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Iglesia Familiar de Restauración La Alianza Norte, a la voz de 3. 3. Ser una iglesia integral que con su estilo de vida obedece el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? El propósito de esta iglesia es obedecer a Cristo, llevando el evangelio de salvación. ¿Y cuál es el proceso? Mi estilo de vida. Propósito sin proceso es un engaño. Voy a pedirle que cierre sus ojos ahí donde usted está y dígale: Señor, déjame conocer el propósito para mi vida, porque a lo mejor estoy en el proceso equivocado. Déjame, Señor, entender lo que el salmista dice en el Salmo 95: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Respóndele a Dios, respóndele a Dios ahora. Te invito para que derrames tu corazón a Él. Ore, quebrántese delante de Dios y permita que el Espíritu Santo se mueva en usted libremente. No se avergüence. Él puede hacerlo de nuevo y Él lo hará. Él te restaurará. Él hará en ti conforme lo que Él quiera para tu vida. Humíllese ante Dios.